Ujú. ¿Estamos en vivo? Ah, ya estamos en vivo. ¿Me dicen? Ok, súper. Eh, bueno, pues yo creo que ya es. Ahora podemos ir iniciando. Eh, Primero, por supuesto que pues agradecer el que podamos estar aquí reunidas para platicar pues de este tema que es tan importante, tan actual y que ha generado pues digamos mucho debate, ¿no? Y es importante que nos escuchemos nosotras para saber pues qué es lo que pensamos, cómo pensamos que vaya a funcionar esta ley de amnistía, cuál ha sido su proceso, etcétera. Entonces, para esto, primero es importante señalar qué es una amnistía, así en general, ¿no? Y esto, pues, es un mecanismo legal, en este caso, pues, federal, que permite la extinción de acciones penales, así como penas y, pues, las medidas de seguridad que se imponen a través de un juicio, ¿no? Históricamente, las leyes de amnistía se han promulgado con la finalidad de cesar la persecución de grupos subversivos o liberar presos políticos, como la que tuvimos en el 94, con la ley de amnistía que se expidió a causa del levantamiento del EZLN. En este caso, pues la ley de amnistía que nos ocupa el día de hoy de reciente creación, fue promulgada el pasado 22 de abril, entrando en vigor al día siguiente, y sin embargo, en este momento está corriendo un plazo que establece la propia ley de hasta 60 días que tiene el Ejecutivo para la creación de una comisión que revisará la procedencia de cada caso que se someta a su consideración para la aplicación de esta ley. Y bueno, para hablar más ampliamente de este tema, de hoy la Círcula tiene pues a grandes invitadas, expertas que han seguido muy de cerca el proceso de esta ley. Una de ellas es Isabel Herreguerena, que es coordinadora del área de políticas públicas de la organización X, Justicia para las Mujeres. Cristina Reyes, abogada del programa de política de drogas de México Unido contra la Delincuencia. Y Adriana Grace, cofundadora de la organización TOGIL, Estrategia contra la Impunidad. Pues de entrada les agradezco muchísimo por aceptar la invitación de la Círcula a este foro virtual para dar a conocer pues, el contenido de la ley de amnistía, como les comentaba, el proceso de implementación, los puntos positivos y quizá los retos que vamos a enfrentar. Bueno, para empezar con esto voy a hacer la primera pregunta, y es cómo debemos de entender esta ley de amnistía. Para esto, cada una tendrá para cada intervención 5 minutos y podríamos empezar con Isabel, por favor. Claro que sí, Vero. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación a este espacio. La verdad creo que es muy importante y muy interesante que muchas veces ciertos temas como la ley de amnistía que son torales y nos tocan a las mujeres en muchas cosas, pensamos que no son temas feministas. Y sí lo son, porque al final están afectando la vida de muchas mujeres y debemos abordarlos. Entonces celebro mucho esta sesión, les doy muchísimas las gracias por la invitación y pues estoy muy feliz de estar con dos mujeres a las que admiro mucho. Entonces, pues un poquito hablar de la ley de amnistía. Creo que es muy importante primero ponerla en contexto respecto a que se ha hablado mucho que era una solución para COVID. Y la verdad es que si nosotros vemos el antecedente de esta ley de amnistía la llevamos impulsando diferentes grupos de la sociedad civil desde septiembre y fue aprobada en diciembre. Entonces, creo que sí es muy injusto tratar de juzgarla como algo, como una solución de COVID, porque no lo es, ¿no? Esta ley de amnistía, y aquí es interesante porque es una ley de amnistía y no es un indulto o es otra cosa. Una ley de amnistía viene también de olvidar, de amnesia, ¿no? De amnistía, de olvidar, ¿no? Entonces, es una medida
de justicia social para reconocer injusticias que ya que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, ¿no? Uno de los temas que X ha impulsado mucho es las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud. La guerra contra las drogas afectó desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en la parte baja de la pirámide criminal, eso hace que sean mucho más fáciles de ser encarceladas. Entonces, ya con declaraciones del presidente que la guerra contra las drogas es una política de seguridad fallida y hacia un camino de la regulación, una acción de justicia social es permitir que estas mujeres salgan, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en otros delitos, como en el caso de sedición, que ha sido como una carta blanca para meter a muchos, como presos políticos, ¿no? Los meten nada más por protestar. El tema de las personas indígenas, que como sabemos, es en un sistema de justicia tan desigual, pues, y tan injusto, pues muchos de ellos son privados de la libertad de manera injusta. Entonces, si bien hay que reconocer, y esto es muy importante, así como decía lo de COVID, que no es la solución, que tiene ciertos límites, sí es una medida de justicia social donde se reconoce que hay personas privadas de la libertad que no deberían estar privadas de la libertad y que tenemos un sistema de justicia fallido. Entonces, por supuesto que tiene que ir acompañado de medidas estructurales, ¿no? O sea, como terminar con el populismo punitivo, como cambiar la política de drogas, como terminar con la militarización de la seguridad pública, como terminar con la figura de prisión preventiva oficiosa, pero sí creemos que es una oportunidad para por lo menos liberar. Con que liberemos a una persona, estás cambiando un proyecto de vida. Entonces, es una medida de justicia social para mí. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Te parece bien, Cris, que continuemos contigo? Bueno, también primero quiero agradecer mucho la invitación y me emociona mucho compartir este foro con tan distinguidas abogadas y coincido muchísimo con lo que dice Isabel. Igual últimamente estuvimos escuchando sobre todo que la premura para aprobar esta ley se dio en el marco de esta crisis sanitaria que tenemos. Definitivamente no podemos verla como un mecanismo que nos va a ayudar a despresurizar las cárceles para el propósito sanitario, pero sí quiero recalcar que una ley de amnistía no es un mecanismo que por sí sola vaya a ayudar a la pacificación y a la justicia social que tanto necesitamos en el país. Es uno de los tantos mecanismos que se tendrían que estar dando y yo creo que por el hecho de que nada más se esté impulsando una ley de amnistía, es que no se está terminando de comprender cuál es el fin y cuál es el sentido de esta ley de amnistía. Con esto no quiero decir que la ley de amnistía no sirva para eso. No es ese mi punto. Sin embargo, lo que sí es muy importante es que tenemos que entenderlo como dentro de un marco de muchísimas otras acciones que sí nos van a ayudar a llegar a este fin. Uno de ellos, que es el que ya mencionaba Isa también hace un rato, es justo empezar a cambiar el discurso punitivo, sobre todo en esta guerra contra las drogas que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que en lugar de cumplir con este fin que se nos había anunciado de terminar con las drogas y de terminar con los cárteles de las drogas, lo único que ha logrado ha sido encarcelar a las personas que se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena del mercado de las drogas, las personas que no tienen los recursos suficientes para defenderse, para contar con una defensa adecuada, las personas que no hablan español, que hablan lenguas indígenas, las personas, las mujeres que también sufren de una discriminación por género, que por lo tanto tienen también un castigo social mayor. Bueno, las personas consumidoras de drogas también entran dentro de este supuesto.
las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a los grupos afromexicanos, todos estas, esta ley de amnistía lo que hace es reconocer que estas personas han sido desproporcionalmente afectadas por el sistema penal y que por lo tanto no debieron de haber sido nunca sometidas al sistema de justicia. Entonces, lo que hace esta ley de amnistía y como tenemos que entender esta ley de amnistía es una forma de reparación del Estado hacia estas personas. Ahora, claro que tiene muchos bemoles esta ley de amnistía que son un poco contradictorios incluso con este propósito. Pero creo que podemos entrar a eso un poco más adelante. Lo que sí es que tenemos que tener muy en cuenta que no es solamente perdonar personas o sacar personas de la cárcel, es un reconocimiento explícito del Estado y ese tiene que ser incluso el propósito de la comisión que se forme, la comisión de amnistía que se forme, que sea una comisión que se dedique a recopilar todos los casos en los cuales tiene que haber un reconocimiento del Estado de que esas personas no debieron de haber sido castigadas por el sistema penal. Muchísimas gracias, Kim, súper interesante que mencionas. Bueno, Adriana, si nos quieres compartir, por favor. Pues también felicidades por abrir este debate. Creo que ha sido una ley que ha desatado una serie de controversias y debates que es importante que se platiquen y que pues se llegue a profundizar más. Y muchas gracias por compartir estoy feliz de compartir esta mesa con personas que saben tanto del tema desde sus diversas trincheras. Y pues yo empezaría diciendo que en realidad comparto que detrás de la ley de amnistía hay una sensación de buscar una justicia social que tanto se le debe a personas que pertenecen a ciertos grupos vulnerables. Sin embargo, creo que esta ley es muy desatinada en la forma en la que están tratando de llevar como reconocimiento por parte del Estado de que hay personas que evidentemente no debieron haberse sometido o no debieron haber estado nunca dentro de un proceso penal. Claro que creo que desde Tojiles, de todas las trincheras, sabemos que la política punitiva y la justicia y el sistema de justicia penal necesitan muchos ajustes. No más nosotros, bueno, más bien en mi opinión, creo que esta ley no logra esos objetivos de manera puntual y más que nada lo único que abona es un enredo normativo mayor. ¿Qué quiero decir? El problema no está en las leyes que tenemos hoy en día, sino en la falta de hay un desconocimiento, yo no sé, del Ejecutivo, hay un desconocimiento del Ejecutivo y también del Legislativo de las leyes que ya existen y no se están poniendo en marcha o en práctica. Yo a esta ley de amnistía le veo varios problemas. Una de ellas, evidentemente, no resuelve el problema del COVID. Creo que tiene una serie de requisitos y de procedimientos que no van a permitir que las personas, que se evite el contagio dentro de las prisiones de manera pronta. Al contrario, creo que la creación de la comisión y que la comisión tenga que en 4 meses resolver sobre si se aplica o no la amnistía, y luego que se tenga que pasar un juez, donde un juez es el que en realidad va a tener que decidir si sí o no se va a dar la amnistía. Y aquí veo, para empezar, un problema de que se están mezclando dos figuras. Una figura, la de amnistía, que siempre ha pertenecido al Ejecutivo, y una figura de una resolución judicial. Creo que se combinan dos figuras, pero bueno, más allá del problema de esta combinación, creo que no es expedita, entonces no va a resolver el problema del COVID. Segundo, creo que hay muy poca aplicabilidad, y esto ya ha hablado mucho X, de que en realidad la mayoría, esta ley es una ley federal, ya se ha abordado mucho en estos foros, pero en realidad la aplicabilidad es una población muy pequeña, y para que nos demos cuenta los números, el 15% de la población privada de la libertad está en el foro federal, y pues esto te habla también de que los delitos que en realidad se están sancionando son delitos de poca importancia social y no se están persiguiendo los delitos grandes de delincuencia organizada y los verdaderos problemas que conmueven este país. Entonces hay muy poca aplicabilidad de esta ley, se va a aplicar solamente a delitos del fuero federal, que en realidad no persiguen delitos. Por ejemplo, un delito de robo simple sin violencia, pues no va a caer nunca en manos de la federación, al igual que los casos de aborto. La gran mayoría no van a caer en el foro oral. Vería otros problemas, o sea, el problema de la contradicción que ya mencionaron ustedes con las políticas públicas que ha impulsado el gobierno, como la militarización, la prisión preventiva oficiosa. Y por último, que es lo que me gustaría centrarme y abordar más adelante, creo que hay un desconocimiento muy
hay un desconocimiento de las leyes penales y de las leyes de ejecución de penas por parte del Ejecutivo, por parte de las personas que aplican la ley, por parte del Legislativo. Creo que ya hay muchas figuras hoy en día que solventan estos problemas, que les dan salida a personas que por X o Y terminan dentro de un proceso penal y que no deberían de estar ahí. Creo que además, o sea, personas que están en el proceso penal hay salidas, y además de personas que ya están sentenciadas, también tenemos una ley de ejecución penal que de aplicación nacional, no solamente federal, que da salida a muchas personas que ya están sentenciadas, y sus marco de aplicación son muchísimo más amplios de los que está previendo la ley de amnistía. Entonces, me gustaría como abordar esas figuras que ya tenemos y que no se están usando. Y yo, pues, por lo pronto cerraría diciendo que en realidad qué bueno que hay una buena intención por parte de la ley de amnistía, pero si realmente hubiera esa intención de reivindicar a las personas que están privadas de la libertad de manera equivocada o errónea o por una injusticia, creo que más bien deberíamos centrar los esfuerzos en hacer que se apliquen instrumentos o figuras que ya existen hoy en día en el marco de nuestra ley penal. Okay, muchas gracias, Adriana. Justo atendiendo a esto último que comentas, de que existen, pues digamos, hoy en la ley ciertos mecanismos, ¿no? Ley Nacional de Ejecución, Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la pregunta pertinente para este tema es, ¿por qué pensar en una ley de amnistía? Y además de los mecanismos que existen ya hoy en la ley, o en su caso para ampliarlos a otros supuestos. Por favor, Isabel. Claro que sí, Vero. Bueno, yo sí creo, la verdad es que creo que la ley de amnistía, si bien tiene grandes problemas, sí es un reconocimiento muy importante socialmente, y creo que lo simbólico también es importante. Y insisto, si se logra liberar a una persona, con que se logra liberar a una persona que no es una persona, según los cálculos que hemos hecho, son 4,600 personas las que podrían salir con esta ley. Entonces, el número no es bajo, que creo que sí es importante. Por más que se ha limitado al fuero federal, creo que sí hablar del proyecto de vida de 4,600 personas me parece importante, y me parece que a veces quedarse únicamente en lo teórico, en decir, bueno, es que existe, y no pensar en cómo este mecanismo sí podría ayudar en las vidas de personas, a veces sí me parece problemático, ¿no? Me parece que sí deberíamos de buscar la mayoría de los mecanismos. Concuerdo que existe la Ley Nacional de Ejecución Penal y otros mecanismos, pero en la experiencia de X, la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene serios problemas en su aplicación. Y voy a mencionar algunos que hemos encontrado. Primero, tienen requisitos que no siempre están en el acceso de todos, ¿no? Por ejemplo, contar con todos los rubros de plan de actividades completo. También, para otorgar beneficios, muchas veces es inaccesible por falta de recursos y para pagar las garantías, por ejemplo, los depósitos y los brazaletes. También establece diferencias entre los diversos beneficios de preliberación, que son violatorios a los derechos humanos. Y en la práctica difícilmente se considera el contexto general y particular de las solicitudes de beneficios, y lo que hemos visto en la práctica litigando es que son muy pocas mujeres con redes de apoyo al exterior que les permitan acceder a los beneficios. Entonces, si bien coincido que pues tenemos que mejorar por una parte cómo funcionan las leyes, ¿no? Y otro tema muy interesante es que X acaba de hacer un análisis ahorita en el marco de COVID, ¿no? De todos los acuerdos que lanzaron los poderes judiciales sobre suspensión de actividades. Y nos dimos cuenta que solamente 8 de los 32 estados prevén que van a haber temas de preliberación durante la pandemia. Y solamente 8 van a haber temas de condiciones de internamiento, jueces de ejecución. Entonces, en la práctica tenemos un serio problema como tal, y es por eso que no está peleado seguir buscando mejorar estos mecanismos, al buscar nuevos mecanismos y ver cómo funcionan. O sea, el tema es dar justicia social y sacar a las personas que no deberían de estar. Entonces, si este mecanismo logra esto, con sus límites, sabiendo que no es la panacea, insisto, para mí
es complementario y eso nos puede dar lecciones para mejorar otras leyes también. Entonces, creo que sí tenemos un poco que ver, ¿no? Sobre todo las personas que estamos cercanas a personas privadas de la libertad y personas liberadas, lo que significa la amnistía para ellas. O sea, una persona con la que trabajo, ¿no? Viridiana, que estuvo en el CPS 16, me decía que toda la vida soñaron con una ley de amnistía, ¿no? Entonces, creo que sí es muy injusto como verlo únicamente desde arriba, de la parte teórica, y no ver lo que puede significar en la vida de las personas que se logren liberar. Urge que se establezca la comisión, urge liberar personas, pero sí invito a entender que esta es una medida también a corto plazo limitada, pero que si logra liberar a personas injustamente, debemos de apoyarla. Muchísimas gracias, Isabel. Sí, justo me gustaría rescatar este tema, ¿no? De tu intervención respecto a si puede ser complementaria justamente esta ley de amnistía a lo que ya se tiene hoy en día. Cris, si quieres intervenir, por favor. Sí, claro. Me gustaría retomar muchísimo lo que empecé diciendo sobre el propósito de la ley de amnistía, que es el reconocimiento del Estado de que ciertas personas, cierto grupo de personas, no debió haber sido perseguido por el sistema penal desde un inicio y sentenciado en el caso de las personas que están sentenciadas. La Ley Nacional de Ejecución Penal, los beneficios que tiene la Ley Nacional de Ejecución Penal tienen otro propósito muy distinto, que el propósito de los beneficios en ejecución penal es propiciar de una manera más efectiva a la reinserción social de las personas que están privadas de su libertad. Cuando en el sistema penitenciario se reconoce que una persona ya no se beneficia y no, asumiendo que existen algún tipo de beneficio el estar encerrado, que creo que eso también es bastante debatible, pero ese es el supuesto en el que parten los beneficios en el sistema penitenciario, que una vez que una persona ya no se beneficia de estar encerrada, que ya no haya ningún incentivo para que la persona esté privada de su libertad y que al contrario, que la libertad sea mucho mejor y más beneficiosa para su reinserción social, es que se otorgan estos beneficios. Y tienen distintos supuestos, entre ellos, de los cuales ya mencionó Isa, que es muy importante que tengan una red de apoyo. También es muy importante que hayan cumplido con cierta proporción de su pena, que incluso hayan reparado el daño o que hayan cumplido con esto que se llama plan de actividades. Este plan de actividades se define a partir antes del nuevo sistema de justicia penal, antes de que entrara en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. Antes era un plan de actividades bastante discrecional y que se imponía por parte de la autoridad penitenciaria y que se prestaba a muchísima corrupción. Entonces, era casi prácticamente imposible que una persona que no tenga recursos pudiera acceder a un beneficio. Ahora, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto ha mejorado, sí, pero no del todo. Sigue habiendo muchísima discrecionalidad y sobre todo los prejuicios en razón de género, las desigualdades en muchos aspectos siempre van a jugar en contra. Las personas que no tienen un trabajo fijo, las personas que no tienen un domicilio fijo, las personas que no tienen familiares o una red de apoyo sólida, son las personas que nunca van a obtener un beneficio. Además de otras limitantes, por ejemplo, los delitos que son de delincuencia organizada nunca alcanzan un beneficio. Y eso se pensaría como, claro, pues las personas que han causado un mayor daño, pues no van a tener estos beneficios. Pero no es así, no es siempre así. Y muchas veces las personas que están acusadas por delitos, por el delito de delincuencia organizada, también son las personas que no han tenido una defensa adecuada. Y ahora, la ejecución penal se limita a eso, a la ejecución penal. La amnistía es muchísimo más amplia y abarca también a las personas que están siendo actualmente investigadas o que actualmente están llevando un proceso penal, que todavía no llegan
llegan a esta etapa de la ejecución penal, y eso es muy importante, porque el hecho de ser sentenciado o no, el hecho de ser sido señalado o estar dentro de un proceso penal, eso genera una carga distinta a la persona. El hecho de que se piense que nada más cuando se sentencia a una persona o que nada más cuando la persona entra en prisión es cuando se genera un efecto negativo, es muy limitado. También el hecho de ser llevado a una audiencia o el hecho de ser detenido, o el hecho de que te esté visitando la policía en tu domicilio para la vigilancia de una medida cautelar, eso también genera un costo social bastante alto. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta y esta ley de amnistía puede tener un efecto muchísimo más amplio y con otro propósito, de nuevo. Los beneficios preliberacionales no son suficientes. Ahora, quiero muy rápidamente poner el ejemplo del 10º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también tenemos que tenerlo como contraste a esta ley de amnistía porque contempla los dos supuestos. El 10º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal bendice que en la fracción primera que las personas que están privadas de la libertad por el delito de robo simple, sin violencia, tienen el beneficio automático de la libertad anticipada. Lo mismo para las personas que estaban privadas de la libertad por el delito de posesión simple de cannabis. Ahora, en la organización en México Unido contra la Delincuencia, hemos estado analizando cómo es que se ha aplicado este artículo 10º transitorio para el caso del delito de posesión simple de cannabis, y la verdad es que los resultados han sido bastante decepcionantes, porque ya en pocas semanas se van a cumplir 4 años de la implementación de esta ley nacional y solamente 13 entidades federativas han reportado haber aplicado este beneficio del 10º transitorio, a pesar de que es un beneficio prácticamente automático y que no requiere el cumplimiento de otros requisitos como el transcurso del tiempo de la pena o el cumplimiento del plan de actividades. Entonces, sí es muy preocupante y habría que estar viendo. Yo creo que también esa es otra de las tareas que debería de abocarse la Comisión de Amnistía, que sería ver cuántas personas están privadas de la libertad, por qué delitos, cuáles son sus características y por qué estas personas no fueron liberadas de manera con anterioridad si existe el 10º transitorio, sobre todo para el caso de robo simple, que es un supuesto bastante interesante porque es el único delito de los que están dentro de la ley de amnistía que sí requiere por lo menos una reparación del daño. Entonces, creo que sí es una tarea muy grande, pero creo que con lo que yo me quedo es que no se pueden comparar los beneficios con la ley de amnistía porque tienen propósitos distintos. Excelente, muchísimas gracias, Cris. Digamos, excelente la aportación respecto a lo que nos comentas sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal y cuáles podrían ser las diferencias puntuales sobre los alcances de una ley de amnistía, ¿no? Y la Ley Nacional de Ejecución. Adriana, si nos quieres comentar, por favor. Sí. Escucho, y más bien, quiero primero aclarar que no es que nosotros pensemos que no hay una necesidad abrumante de mejorar la aplicación de la ley, tanto de ejecución como del Código Nacional. Sabemos que hay un poco aplicabilidad, pero no creemos que abonar a otra normatividad que por sí sola, publicar una ley, otra ley adicional, esta sí se va a aplicar. O sea, la realidad es que tanto no se aplicó, llevamos casi una década tratando de cambiar el sistema penal y creímos que se iba a aplicar. Tenemos leyes muy bondadosas hoy en día que no se han aplicado. Nada nos hace pensar que por publicar otra ley, esta sí se va a aplicar, pero las demás no, y las demás figuras van a quedar en el olvido. Tú mencionabas, Vero, una palabra muy interesante, es de si podemos ver las leyes como complementarias. Yo te diría que no es un tema de complementar o no, ni que estemos en contra de la ley de amnistía y que reconocemos que tiene un andamiaje y un peso simbólico, sino que no la veo complementaria, sino la veo redundante. Vemos que dos normatividades se van a entreponer y que van a regular el mismo supuesto. Incluso la normatividad que tienes hoy en día es mucho más amplia y prevé supuestos mucho mayores que la que lee la ley de amnistía. No es que estemos en contra de la ley de amnistía, sino que decimos que en realidad tiene
¿cómo se llama? Redundante en las cosas que ya están reguladas hoy en día. Por ejemplo, los 4,600 casos que han calculado los de X, que mencionó Isabel X, diciendo que estas personas serían beneficiadas de la ley de amnistía. Estas 4,600 personas, por los supuestos que regula la ley de amnistía, también son sujetas de beneficio tanto para el Código Nacional de Procedimientos Penales como también de la ley de ejecución. Otro tema que quería tomar es, Cris, tú mencionabas que evidentemente la ley de ejecución solamente aplica a las personas que están privadas de la libertad ya una vez ya sentenciadas, pero estamos dejando fuera otras figuras que prevé el Código Nacional que evidentemente aplican a las personas que están durante el proceso penal, y tenemos, por ejemplo, los criterios de oportunidad del 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene la facultad del Ministerio Público, sin tener que ir a un juez, de extinguir la acción penal en casos de delitos que no tengan pena privativa, delitos que la pena privativa no sea mayor o sea máxima de 5 años, delitos culposos y que tengan pena alternativa. O sea, estas personas que son acusadas por estos tipos de delitos, en automático el Ministerio Público puede decretar una extinción de la acción penal. Esto es sin ni siquiera en cualquier parte del procedimiento penal, en la investigación inicial. También tenemos figuras como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Todas estas figuras y salidas alternas se pueden aplicar hoy en día a delitos con una amplitud, un radio de acción mayor a la que prevé la ley de amnistía, y que no necesariamente son personas ya sentenciadas, son personas que están durante un proceso penal. Por ejemplo, el acuerdo reparatorio extingue la acción penal cuando la víctima y el imputado se ponen de acuerdo y no hay una oposición real, es decir, en vez de ir a la cárcel, a lo mejor la persona lo que necesita es una disculpa pública o necesita una reparación del daño. Entonces, todo esto ya se prevé. El problema, y lo repito, está en que no se está dando una aplicación de las normas como existen. Y a mí me hace pensar, ¿por qué creemos que al emitirse esta ley de amnistía, esta ley federal de amnistía, esta sí se va a aplicar y todas las demás figuras que tenemos y llevamos años tratando de que se apliquen, 5 o 10 años, no se han aplicado? Entonces, en realidad, esa es la duda que yo tengo. Y pues vuelvo a repetir, o sea, creo que las figuras que tenemos durante el proceso, tenemos criterios de oportunidad que prevén los delitos de la máxima de 5 años, sin violencia, culposos. Tenemos los delitos patrimoniales sin violencia, también caen en criterios de oportunidad. Tenemos los acuerdos reparatorios, donde la víctima y el imputado se pueden poner de acuerdo y decidir una salida alterna. Tenemos la suspensión condicional. Y luego la ley de ejecución penal no solamente prevé la libertad anticipada de la ley, la libertad condicional, sino que prevé una figura específica que se llama preliberación por criterios de política penitenciaria. Esta preliberación de criterios de política penitenciaria es amplísima e incluso la podrían usar por temas humanitarios como el COVID, cosa que deberíamos de estar exigiendo, o sea, creo que las organizaciones deberíamos de estar como poniendo mucho hincapié y exigiendo al gobierno hoy en día que aplique este tipo de figuras que ya existen y están súper bien reguladas, a estar como perdiéndonos un poco en el espacio, en otra ley nueva, y pidiendo que por favor se constituya la comisión para que la comisión empiece a deliberar si es procedente o no. Creo hoy en día, por ejemplo, y tenemos el ejemplo que el día de ayer, más bien la semana pasada, anunció el Estado de México y la Ciudad de México que tienen alrededor, la Ciudad de México, 800 personas que ya van a sacar conforme a las leyes que ya están vigentes. Esta prontitud con la que han podido sacar, pues yo creo que la pudieron haber puesto en marcha, no ahorita solamente por el tema del COVID, sino anteriormente, y lo han hecho y están haciendo esa preliberación de estas 800 personas en promedio con base en la ley vigente, no con la base en la ley de amnistía. Entonces, yo lo que creo es que estas leyes sí funcionan, los supuestos normativos están ahí, y que lo que tenemos que hacer es exigir que se apliquen. Por ejemplo, o sea, solo para ponerle la preliberación por criterio de políticas penitenciarias, te puede pedir la conmutación, la libertad condicional o la libertad anticipada de un grupo de personas, o sea, se le dice grupo de personas, que los delitos sean de pena máximo 5 años, que sean sin violencia, delitos patrimoniales obviamente sin violencia, delitos culposos o por motivos humanitarios. O sea, en este respecto, aquí cabría perfectamente el tema del COVID. Y, por ejemplo, también obviamente prevé supuestos como que la pena sea ya irrelevante, pues, y ahí incluye lo que estaba mencionando Cris, de que, pues, si una persona ya cumple la finalidad y ya no tiene razón de que esté porque ya cumplió como ese reintegrarse en la sociedad, pues podría caer en ese supuesto. Estoy de acuerdo que no está funcionando, que no se está aplicando, que necesitamos presionar, que necesitamos apretar y ajustar al operador para que realmente le dé viabilidad, pero de que las figuras normativamente existen, están ahí, que los supuestos son mucho más amplios que lo que prevé la ley de amnistía. Ese es de hecho es un cierto, tienen los mismos supuestos, aplican tanto para la ley federal
como para la ley nacional el Código Nacional de Procedimientos Penales, como la ley de ejecución penal. Los mismos supuestos están siendo regulados. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, si creo que son complementarios, pues sí, o sea, de manera simbólica, pues sí está complementario, y qué bueno que tengamos una ley de amnistía que hable de este reconocimiento público, pero yo creo que ese reconocimiento podría venir más bien con un comunicado del gobierno reconociendo que hay personas que no deberían de haber sido, o sea, que hay se les va a dar una amnistía de facto con base en figuras que ya están previstas. Entonces yo creo que nuestra misión o nuestro objetivo ahorita sería lograr que todas estas figuras que ya están, que ya existen, se utilicen. Y tan es la prueba que se están utilizando que pues la Ciudad de México, tanto la Secretaría de Seguridad como el tribunal anunciaron que con base en estas figuras van a liberar 800 personas. Ya, perdón. Muchas gracias, Adriana. Pues, digamos, aquí nos abre un poco más el panorama respecto a las figuras, ¿no?, que nos comentas, establecidas sí en la ley nacional, que ya nos comentaba Cris, pero también las que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para quienes estén sujetos a un proceso en ese momento, no únicamente pues personas sentenciadas. Y un punto importantísimo es el tema de la figura de la preliberación de criterios, por criterios de política penitenciaria, ¿no? Entonces, igual, saber de qué forma se podría aplicar o se aplica hoy en día, pues, esta figura. Para esto, ya Isabel nos comentó previamente que son aproximadamente 4.600 personas que podrían ser beneficiadas, ¿no?, por esta ley. Y sí nos gustaría saber, para que estas personas pudieran ser beneficiadas, no sé si, Isabel, nos pudieras compartir un poco respecto a lo que dice la propia ley, de qué personas pudieran ser beneficiadas a partir de la ley de amnistía. Claro, Vero, muchas gracias. Nada más quisiera hacer como una pequeña acotación al comentario de Adriana. Yo estoy muy de acuerdo, Adriana, sobre la aplicación de las leyes y que debemos también de monitorearlas. Yo lo único es que no veo peleado el pelear por estas leyes y también la ley de amnistía. Y quería comentarte que todas estas preliberaciones de Estado de México y Ciudad de México no se ha liberado a una sola mujer. Entonces, nada más eso es importante porque tenemos ese dato, para que también este comentario que mencionaba Cris sobre cómo para las mujeres es mucho más complicado y esta falta de perspectiva de género sí está afectando en la aplicación de estas leyes, ¿no? Entonces, si bien coincido en el sentido de que hace falta impulsarlas y que existen muchas medidas, creo que no está peleado seguir impulsándolos con buscar esta medida, ¿no?, que tiene otros fines, como bien mencionó Cris. Dicho esto, bueno, ¿cuáles son las personas beneficiadas? Pues el tema, bueno, las personas que han abortado o por homicidio por parentesco, y aquí, como bien han dicho, no hay ningún caso federal de mujeres que hayan abortado, pero también incluye a todos los doctores, enfermeras, parteras, y si bien pues no tenemos casos, pero sí es un reconocimiento como tal de la autodeterminación del cuerpo de las mujeres. Y aquí quiero mencionarles que es muy interesante que ya hay varios esfuerzos a nivel local para replicar esta ley de diferente forma. Por lo menos en el Congreso de Oaxaca, la próxima semana se estará discutiendo. Ya hay una iniciativa en el estado de Durango, hay otra iniciativa en el estado de Nuevo León y hay una iniciativa en la Ciudad de México. Y toman en gran parte muchos elementos de la ley federal. Entonces, la ley federal en este sentido nos abre camino
Y también, por ejemplo, todas estas reflexiones sobre la comisión y sobre estas cosas nos sirven para crear mejores leyes estatales que permitan liberar personas. Asimismo, las personas involucradas en delitos contra la salud, que son tráfico, introducción, posesión o personas cultivadoras, siempre y cuando sean un grupo vulnerable, esto quiere decir que estén en situación de pobreza, vulnerabilidad, que tengan una discapacidad permanente, que hayan sido coaccionadas por el cónyuge o por el crimen organizado, que pertenezcan a una comunidad indígena o afromexicana, también las personas consumidoras, como ya nos platicaba Cris, y por cualquier delito a las personas indígenas que no se les haya garantizado el derecho para contar con un intérprete, por el delito robo simple y sin violencia, que es muy interesante, como mencionaba Cris, y por el delito de sedición, que como les digo es una carta blanca. Excluye todos los delitos violentos y los delitos que están en el artículo 19 constitucional, que eso para mí es una limitación y es algo malo que está en la ley, porque la prisión preventiva oficiosa de por sí es algo punitivo que ya se tiene que quitar. Entonces, básicamente estos son los supuestos que están. Ok, pues gracias, Isabel. Eso es como para que las personas que nos están viendo, escuchando en estos momentos, pues partamos del mismo supuesto, de la misma idea, ¿no? Que eso es básicamente lo que establece la ley de amnistía. Esta ley de amnistía, justo como han mencionado ustedes, ordena la creación de una comisión, ¿no? Y aquí viene una pregunta que me parece muy importante y es que cómo consideran que debería estar integrada o cómo se ha pensado que debe estar integrada esta comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley. Cris, por favor. Sí, bueno, solo para tener como un poco en el radar, hace 2 días, literal 3 días, se envió a la CONAMER, la Secretaría de Gobernación envió ya una propuesta de acuerdo. La CONAMER es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y ante esta comisión se mandan muchísimos instrumentos administrativos, acuerdos, reglamentos, etcétera, para ver si están bien, tienen buena técnica, si son viables en su implementación, etcétera. Entonces ya envió la Secretaría de Gobernación una propuesta de este acuerdo que ordena la ley de amnistía que se emita para la integración de esta comisión. Y aquí entonces ya podemos ver cuáles son cuál va a ser la propuesta de integración de esta comisión. Se propone que se integre por las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí, digamos, todo bien por excepción, yo estoy en contra de que esté en esta comisión la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Para recordar otra vez cuál es el propósito. Esta no es una cuestión de seguridad ciudadana, sino es una cuestión de justicia social. Entonces, yo creo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un propósito muy distinto que puede llegar a ser incompatible a lo que se quiere lograr con la ley de amnistía. Se tienen que está muy bien, me parece, que esté el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sería un poco complicado que esté integrada también el Instituto de la Defensoría, Instituto Federal de la Defensoría Pública, porque sería como en tener una parte, tenerlo como juez y parte, pero yo creo que sí sería muy bueno tener al Instituto Federal de la Defensoría Pública como una voz experta, digámoslo así, tal vez que no tenga voto en las decisiones, pero que sí como una voz experta de cómo es que se llevan a cabo los procesos penales y cómo es que estas personas han enfrentado todos los retos por las desigualdades
y que los ha llevado a caer en el sistema de justicia penal. Creo que es muy importante también que el Poder Judicial, igual como una voz experta y no como un órgano decisor, sea tomado en cuenta en este consejo, que también este acuerdo contempla que se pueden invitar expertos sin voz de otras dependencias para que puedan ser escuchados por la comisión. Me parece eso un gran acierto. También lo que nos dice es que se va a integrar una secretaría técnica que prácticamente va a llevar a cabo todo el seguimiento de la actividad de la comisión y que va a ser la encargada de la convocatoria de las sesiones, del cumplimiento de los acuerdos de la comisión, los reportes, que eso es algo muy importante porque aquí se están obligando a generar reportes e informes de las acciones realizadas por la comisión y eso es algo que las organizaciones de la sociedad civil tendríamos que estarle dando un seguimiento muy puntual porque, como digo, esta es una ley de justicia social y por lo tanto tiene que tener un seguimiento muy puntual. No es nada más una acción benevolente o algo que se va a quedar en el papel. Si queremos que sea realmente, si cumpla realmente con este propósito, tenemos que darle un seguimiento puntual a su cumplimiento. Ok, muchísimas gracias, Cris. Ahora sí que nos diste un gran dato sobre qué instituciones son las que podrían conformar, ¿no? Esta comisión, Comisión Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otras. Y justo que hubiera otras voces expertas que llevan todos los días a cabo este tipo de solicitudes, ¿no? de liberación, hablando de temas preliberacionales o propiamente defensa penal, como lo sería la Defensoría Pública o el Consejo de la Judicatura Federal, no como parte, sino como voz experta. Y no sé si, Adriana, concuerdes con el tema de si la Secretaría de Seguridad Ciudadana debería estar o no para que pudiera ser, digamos, un ente imparcial, ¿no? Esta comisión, ya que se ordena la creación y si debería estar conformada o debería estar contempladas algunas otras instituciones o si para conformar la Secretaría Técnica debería de haber participación también de organizaciones. Creo que mencioné diciendo que se me hacía rara la configuración de esta comisión porque se estaba dando como una combinación entre dos tipos de figuras. La amnistía, que históricamente le ha pertenecido al Ejecutivo, y la parte de porque la comisión va a mandar su determinación a un juez y el juez va a pronunciarse de respecto de si procede o no la amnistía. Aquí se están dando como una confusión, y ahorita voy a explicar por qué es relevante ese comentario, entre la amnistía que pertenece al Ejecutivo y las resoluciones judiciales. Aquí nada más diría yo, apelo a que haya una comisión creada vigilando en casos excepcionales y extraordinarios donde debería de aplicarse la amnistía, y eso provendría directamente del Ejecutivo. Sin embargo, me preocupa que esta ley de amnistía, la configuración de la comisión chocaría un poco con la autonomía que tiene la Fiscalía General de la República desde la Constitución, o sea, como mandato constitucional. Es decir, es la propia Fiscalía las que tienen, la Fiscalía General en este caso, por hablar de la ley federal, tiene dentro de sus facultades perseguir los delitos y crear la política criminal. Yo creo que tener una comisión conformada por el Ejecutivo Federal, que en la cual vas a intervenir directamente en darle amnistía en casos generales, o sea, en la mayoría, en los casos que caen dentro de los supuestos, chocaría con esa autonomía de la Fiscalía de qué delitos va a perseguir, no y por qué, o sea, atendiendo a una política criminal. Suponiendo que sí funcionara la autonomía de la Fiscalía General que tenemos hoy en día y haya emitido o hubiera emitido, como ya emitió, su plan de persecución penal y tuviéramos clara cuál es esta línea o cuál es clara esta política criminal, creo yo que como está conformada la comisión, como está prevista
revista la ley de amnistía, podría haber un choque de competencias entre el Ejecutivo y una de esferas desde el Ejecutivo hacia un ente autónomo constitucionalmente, que es la Fiscalía General. A mí me parece preocupante esa configuración y repito, no es que esté peleada contra la figura de la amnistía, creo que la figura de la amnistía debe de existir desde un plano ejecutivo, pero para casos completamente extraordinarios. Celebro que en esa comisión los representantes de grupos vulnerables, como son las personas pertenecientes a un grupo indígena, como somos las mujeres. Celebro esa parte que deberían de estar revisando, que no haya un tema de injusticia. Sin embargo, creo yo que como está conformada hoy en día, sí podría chocar con la autonomía de la Fiscalía General y qué delitos decide perseguir, por qué decide perseguirlos, suponiendo que sí funcionara bien y estuviera bien planeado el plan de persecución penal. Esto es meramente como un tema de configuración. Y quisiera como abordar un último tema que he visto mucho en las críticas que dicen que el poder acceder a estos beneficios de preliberación generalmente choca con que no puedas cumplir todos los requisitos, y uno principalmente es de que las personas no tengan los recursos de manera inmediata para cumplir tanto con las multas como con la reparación del daño. Y creo que además quisiera decir que en el artículo 151 de esa propia de la ley de ejecución justamente prevé ese supuesto y menciona que ninguna persona por escasez de recursos puede no acceder a los beneficios y será evaluado en su situación, el caso en específico, y se tomará incluso lo menciona, tomarán como base los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa para, en su caso, hacer como una conmutación y en lugar de tener que indemnizar la reparación de daño de manera monetaria, encontrar otras maneras en las que estas personas puedan acceder a los beneficios de preliberación. Y pues creo que ahí dejaría ahorita mi comentario. Ok, muchas gracias, Adriana. Pues, digamos, una de las posiciones que nos plantean ahorita es justo si existe o no una invasión de las esferas de competencia entre poder ejecutivo y poder judicial, ¿no? Entonces, Isabel, no sé si quisieras intervenir, por favor. Claro, yo creo que la ley de amnistía como tal justo ya ha sido criticada por el procedimiento, que sí es largo, en el sentido del nombramiento de la comisión, como ya mencionaba Cris. Sin embargo, creo que en la misma ley de amnistía se prevé cómo se van a coordinar estos poderes, tanto el Poder Ejecutivo con la comisión como el Poder Judicial, y cuál va a ser la coordinación con la Fiscalía. Por otra parte, entonces, en mi opinión, pues aquí sí hay una manera de coordinarse. Para mí sí es un caso excepcional, ¿no? Los casos que están planteados en la ley de amnistía sí son casos excepcionales y sí se está pensando cómo coordinarlos. Por otra parte, me gustaría mencionar que yo además creería agregar a más entidades a esta comisión. Creo que es muy importante y no se ha visibilizado incluir al CONADIS, a la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, para que también miren a las personas con discapacidad, que es también una población que está afectada, sobre todo la discapacidad psicosocial. Creo que hay que mirarla. Por otra parte, creo que también sería muy útil incluir a CONAPRED, ¿no? También para que incluya una visión de protección de derechos humanos y de no discriminación. Y también yo agregaría al órgano de administración desconcentrada de prevención y readaptación social. ¿Por qué? Porque al final ellos conocen muchos expedientes y también nos pueden ayudar en la difusión de la ley de amnistía. Entonces, creo que también sería importante que estuvieran en esta comisión. Y por último, creo que sí, lo que planteaste, Vero, es toral. El tema de que nos incluyan a sociedad civil, aunque sea como observadores, creo que es muy importante lo que ya mencionaba Cris de estos informes. Creo que si bien la comisión es tardada, creo que algo bueno es que sí podemos exigir mucho más transparencia, por lo menos con estos informes. Entonces, creo que es una oportunidad también de mirar cómo funcionan nuevos mecanismos de justicia para mejorar los existentes también y exigir más transparencia a los existentes. Ok, muchísimas gracias, Isabel. Pues aquí hay como aportaciones adicionales sobre
qué otras instituciones y por qué razón deberían estar conformada esta comisión, ¿no? Y, por supuesto, un tema muy básico es que las organizaciones en general, la sociedad civil, pues pueda tener voz. Sería cuestión de discutir si voto, pero por lo menos sí voz dentro de esta comisión, incluso para el propio seguimiento de qué es lo que está haciendo o dejando de hacer, ¿no? A partir de la Secretaría Técnica. Ahora, un tema quizá más de aplicación, ¿no?, de la ley, y es de qué forma la comisión debería o podría analizar los casos puestos a su consideración para posteriormente presentarlos ante un juez para su aprobación. Perdón, rapidísimo, Sí. ¿podría Vero decir algo antes de que se me va, porque no se me va la idea? Sí. Un comentario, Adri, sobre lo que mencionas del tema de que sí no deben de tener costo, o sea, si no pueden pagar por el beneficio. La verdad es que si bien sí está en la normativa, nosotros tenemos casos que conocemos de mujeres que no han salido, que se quedaron literal semanas por no poder pagar. Y ahorita tenemos el caso de 2 mujeres indígenas que están pagando por el brazalete y están a punto de tener que regresar a prisión por no pagar el brazalete. Entonces, perdón, es que se me fue, lo tenía que apuntado y me metí en la comisión y no lo dije. Entonces, también sería bien interesante trabajar con esos temas de medidas alternativas, porque sí en la práctica, y pues sí, con la gente que trabajamos en campo podemos ver esto. Perdón por interrumpir, Vero, es que si no, No. Creo que son temas que además se dan por si en algún punto la círcula quiere tocar estos temas, porque creo que también son bien importantes. Creo que están saliendo como temas tangenciales que son bien interesantes. Sí, de acuerdo. De aquí hay un montón de temas que atraviesan respecto a la ley de amnistía, ¿no? Política de drogas, la criminalización del derecho de las mujeres a decidir, el reconocimiento del Estado, de la injusticia social, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que hacía, justamente un planteamiento más respecto a la aplicación, ¿no?, formalmente de la ley, es de qué forma la comisión podría o debería de analizar los casos sometidos a su consideración para presentarlos ante un juez. Cris, por favor. Sí, creo que esta es una pregunta muy interesante y a mí me gustaría retomar por algo que comentó Isa hace un rato. Uno de los obstáculos y creo que una de mis mayores descontentos con la ley de amnistía es esta prohibición que tiene de aplicarse la amnistía a los delitos que tengan prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque dentro de este catálogo de prisión preventiva oficiosa, que de por sí es muy amplio, se encuentran los delitos contra la salud y se encuentra el delito de homicidio. El delito de homicidio está amnistiado por esta ley en el supuesto de homicidio en razón de parentesco cuando está en las circunstancias de la interrupción del embarazo. Y la mayoría de los delitos federales contra la salud, que son los que se encuentran contemplados en la ley de amnistía, también ameritan prisión preventiva oficiosa. El único que no amerita prisión preventiva oficiosa es este delito de posesión, que no es para fines de comercio, tráfico, etcétera, que podría denominarse como la posesión simple, pero es posesión en grandes cantidades de droga. Entonces, a mí lo que me gustaría muchísimo ver en esta comisión es esta conciliación entre el principio pro persona y esta prohibición de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Entiendo que pusieron esta cláusula por esta esquizofrenia que se tiene de no vamos a liberar a las personas que cometieron los delitos más terribles, que son los que están en el 19, que no. En realidad eso es un mito, pero creo que sí es muy necesario que haga una conciliación, que la comisión empiece por hacer esta conciliación, que diga, ok, se entiende por qué se puso esa cláusula, pero
el propósito de la ley de amnistía es justamente lograr el reconocimiento de que hay personas que aunque se involucren en el mercado de las drogas, el mercado ilegal de las drogas, lo hicieron ya sea por necesidad extrema o porque se vieron forzados a hacerlo o cayeron en los supuestos de los delitos contra la salud porque son personas que consumen drogas o los supuestos que contempla la amnistía en general. Eso es lo que debería de empezar a hacer y creo que por eso también es muy importante lo que menciona Isa de integrar estas otras instituciones como la CONAPRED. Creo que es algo muy, muy valioso y no se deje solamente a los jueces determinar si procede o no los delitos que están dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sí me gustaría muchísimo ver que esta comisión supere este error de la ley de amnistía. Ok, muchísimas gracias, Cris. Entonces, aquí tenemos un punto importante y es que creo que en la que todas estamos de acuerdo y es la limitación que se tiene respecto al artículo 19 constitucional, los delitos contemplados ahí para prisión preventiva oficiosa, que pues sí, de alguna manera es un desatino por parte del legislador establecer esta limitación porque no abre camino a otras posibilidades y lo limita desde ahí, ¿no? Entonces, Adriana, no sé si quisieras comentarnos al respecto, por favor. Creo que independientemente si el legislador hubiera puesto esa limitante por tema de jerarquía normativa y por la regulación específica del artículo 19, la comisión no podrá en su momento conciliar o ellos determinar que se iba a aplicar amnistía en tema de prisión preventiva oficiosa. O sea, esa fue una de las que yo coincido y comparto esa crítica con ustedes. Esta ley de amnistía se me hace completamente contradictoria con la política que ha llevado a cabo el gobierno actual de aumentar ese catálogo, como se dice, de prisión preventiva oficiosa y el uso, porque no nada más es el uso a través de la oficiosa, sino también que existe y se puede pedir de manera justificada en delitos que no están previstos en el artículo 19. Entonces, mi comentario aquí en particular sería es que la comisión no va a poder tener como ese margen de decisión si se va a aplicar, si se puede aplicar o no esa amnistía, pues por un tema de jerarquía, no, constitucionalmente está prevista la prisión preventiva y pues la comisión, su creación depende de la ley y no de la Constitución. Entonces, no habría ni siquiera como un choque de jerarquía normativa. Y sumando a eso, sí creo, sí, creo que los esfuerzos deberían centrarse en justamente en exigir, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo el cómo se vende, o sea, eso es un poco la desconfianza que me da un poco la ley y cómo salió. Recordemos que la ley de amnistía proviene de una iniciativa presentada por el propio presidente, creo que fue el 15 de septiembre del 2019, entonces en su momento cuando la presenta a mí me causó mucha intriga porque dije, ¿cómo es posible que toda su política criminal va a aumentar la prisión? O sea, por un lado estás aumentando la gente que durante su proceso penal va a estar detenida dentro de la prisión y por otro lado estás creando una comisión híbrida que va a estar revisando si todos los demás casos son o no, ameritan o no una amnistía o un perdón por parte del Ejecutivo. Entonces aquí desde un inicio fue como esto es una toma de pelo, es lo que le conocemos como populismo penal, o qué está sucediendo, por qué no hay una congruencia en las políticas públicas que se están tomando. O sea, esa es una preocupación que tomamos desde el principio de la ley de amnistía. Luego, evidentemente, la ley de amnistía fue aprobada con motivo del COVID y de razones humanitarias, y pues a mí, otra cosa que mencioné en un principio, a lo mejor no quedó claro, es creo que toda esta burocracia de la creación de la comisión y que tenga máximo 4 meses para que apruebe la comisión si se puede o no otorgar el beneficio a una persona y luego mandársela a un juez para que el juez por medio de una sentencia reafirme que se puede aplicar. Todo esto va a tomar, por lo menos hay que calcular 4 meses. Supongamos que mañana o el lunes se conforma la comisión, pues un rato. Entonces yo creo que como solución al COVID
pues no es algo viable porque no es algo efectivo que mañana vayan a salir todas estas personas. Entonces yo creo que a mí también algo que me preocupa es todo este misticismo de cómo se vendió esta ley en un principio, esa contradicción, y ahora cómo se utilizó la política del anti-COVID para poderla promulgar y ¿cómo se llama? Aprobar. Creo que desde cómo se manejó a través de como ciertas frases de vamos a utilizarla para la emergencia sanitaria, pues creo que desde ahí vino como mi desconfianza hacia la ley y como una desconfianza que debería de haber de todos. No creo, o sea, a lo mejor y sí, pero esta ley no provino, como bien mencionó Isabel, desde el COVID. Esta iniciativa la presentaron desde antes que existiera esta pandemia. Entonces creo que sí hay un poco de desconfianza de por qué estamos emitiendo esta ley y la contradicción que está creando con políticas claramente criminales que ellos llevan de aumentar la prisión preventiva oficiosa. Gracias, Adriana. Sí, digamos, efectivamente es un tema que se ha puesto sobre la mesa, la política, ¿no?, que está teniendo el gobierno, que por un lado efectivamente incrementa cada vez más los casos para prisión preventiva oficiosa, ¿no?, digamos, la política criminal que está teniendo, la salida nuevamente de los militares a las calles con esta famosa figura de la Guardia Nacional. Y, sin embargo, sí me interesaría, como que Isabel nos comentara en este momento, justo cuando se hizo esta iniciativa o esta propuesta de ley de amnistía, cómo es que se tenía pensado su aplicación en los casos concretos o su valoración para los casos concretos, ¿no? Por favor, Isabel. Pero, o sea, lo que preguntas es cómo se tenía pensado como tal. Mira, yo creo que, bueno, a ver, un poco. Yo entiendo la desconfianza que existe. Yo creo que es una medida que toma el Ejecutivo que va en contra de todas las demás, pero sí creo que no apoyar esta ley es también ser punitiva, porque es una manera de sacar a gente que está adentro. Entonces, yo creo que esto nos abre la puerta a decir, sigan con esta congruencia, sigan tomando estas medidas. Hay muchas personas, muchos legisladores que quieren reformar esta ley para, por ejemplo, quitar el tema del artículo 19 constitucional. Entonces también está ese tema que es muy interesante, que también se puede tocar y que tendría sin duda esta controversia normativa que mencionaba Adri de manera muy clara. En un principio se trató de hacer un poco la idea, yo creo que de la comisión es tomar en cuenta que nosotros hemos tenido muy mala experiencia y con Cris hemos tenido también compartido algunos casos de litigio. Hemos tenido muy mala experiencia con los jueces de ejecución en general, ¿no? No hemos podido, a mujeres bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal, no hemos podido sacar ni a una mujer. Ya hemos litigado muchísimos casos y no es posible. Entonces, un poco la idea de la comisión es también lograr contrapesos. Sin duda quedó mucho más burocrática de la propuesta que nosotras teníamos, pero creo que sí también es una nueva forma de ver, de involucrar a otros sujetos. Por ejemplo, por eso es importante que todos estos órganos autónomos que mencionábamos se involucren, para poder, por ejemplo, el tema de perspectiva de género, estando aquí ahorita en un círculo de análisis feminista, que se incorpore, porque los jueces de ejecución no lo están incorporando. Entonces, es una oportunidad para que mujeres puedan incorporar la perspectiva de género, la propia CONAPRED, que también trabaja a veces perspectiva de género, la perspectiva de género que incluye el contexto con la Comisión de Personas Indígenas, la Comisión de Personas con Discapacidad. Entonces, es una oportunidad como de lograr que sea una justicia mucho más, digamos, que tome en cuenta el contexto de las personas y sobre todo la perspectiva de género. Entonces, esta es una de las ideas por las que se involucra a la comisión.
Y creo que va a ser interesante mirar si funciona o no funciona, ¿no? O sea, tratar de ver gente que les meta argumentación y que no tengamos estos temas donde no salen 800 personas y ninguna es mujer, ¿no? O ninguna persona con discapacidad o ninguna persona indígena, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas de por qué la comisión. Ok, muchísimas gracias, Isabel. Ok, entonces tenemos en general algunos puntos muy importantes que tratamos a partir de las preguntas del día de hoy. Y no sé si podríamos ir con algunas preguntas que tenemos aquí en el Facebook. Nada más si me dan un segundo. A ver. Y es que yo... Permítanme un segundito. Ok. Dudas. ¿Se revisa caso por caso o se establecen requisitos y todos quienes los cumplan automáticamente son liberados? Y si hay diferencia en esos requisitos con perspectiva de género. Ok. O sea, la pregunta concreta es si una persona, ¿no?, que cumple los requisitos va a ser liberada en automático o va a ser sometida a consideración. En este caso, de la comisión. ¿Cómo sería el procedimiento? No sé si quisieras explicarnos, Cris, un poco al respecto. Sí, claro. Sí, se tiene que presentar una solicitud ante esta comisión. Puede ser la persona interesada de manera directa o también su representante legal puede hacerlo. Y esta comisión es la que va a determinar si procede o no el beneficio y después esta determinación se lleva ante un juez federal para que se confirme. Esto no solamente es para el caso de las personas que ya están sentenciadas, como ya hemos mencionado varias veces, sino que también personas que se encuentren dentro de un proceso, que estén siendo investigadas e incluso personas que estén indiciadas pero estén prófugas o que no hayan sido localizadas en sí para iniciar su proceso penal. También se deja subsistente la responsabilidad civil, que esa es otra cosa, que eso no quiere decir, o sea, a lo que se refiere esta amnistía es que, aunque se concluya este proceso penal, eso no quiere decir que, sobre todo en el caso de robo simple, que es el único caso en el que sí existen los delitos en los que existen víctima directa, podría la persona afectada o la víctima de todos modos iniciar un proceso civil en su contra. Pero sí tienen que pasar por todo este proceso un poco largo de determinación, de primero de solicitud hacia la comisión y después la determinación del juez, más bien como una especie de calificación. Perdón, también había algo sobre diferencias de estos requisitos con perspectiva de género. Sí, sería como una de las obligaciones de la comisión de analizar estos casos con perspectiva de género, porque sí, uno de los supuestos que se contemplan para la amnistía, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los delitos contra la salud, es que se hayan cometido por una extrema vulnerabilidad, por condición de exclusión o discriminación. Y entonces esto obliga que se haga un análisis mucho más distinto con el análisis de interseccionalidad y perspectiva de género. Ok, muchísimas gracias, Cris. Otra pregunta que nos dice, en la Ciudad de México la ley se está construyendo a fin de atender los problemas de las personas privadas de su libertad por engrosamiento erróneo de sus expedientes. En el tema de la ciudad se está pensando trabajar atacando los delitos del fuero común,
No obstante, en el tema de mujeres, la cosa se complica. Por lo que mi pregunta es, ¿qué tipo de delitos focalizados a las mujeres deben tomarse en cuenta para la ley local? O si realmente solo tenemos posibilidad de legislar sin transversalizar. Isabel, por favor, si nos quisieras responder esto. Claro que sí. Yo creo que por los números se tiene que incorporar los delitos contra la salud, porque es uno de los delitos que desproporcionalmente está afectando a las mujeres. También es muy interesante que otro delito, obviamente aborto y homicidio por parentesco, que si llega a haber algún caso antes de la aprobación del ILE, en el caso de la Ciudad de México, y también, bueno, esos delitos, también hay un alto número de mujeres privadas de la libertad por secuestro. Y esto tiene que ver también con roles de género, porque muchas veces son las cuidadoras, ¿no? Entonces, estos son los delitos que afectan de manera desproporcionada y que normalmente ocurren porque se ven coaccionadas por las parejas en situaciones de violencia. Entonces, estos son los delitos que yo incluiría como tal, incluyendo también, que esto fue algo que no está en la ley de amnistía federal, otras categorías de interseccionalidad, como por ejemplo el tema de ser mujer trans, por ejemplo. El tema discapacidad, no me gusta el término que sea discapacidad permanente como la Ley Federal del Trabajo. Yo buscaría un término de discapacidad mucho más amplio, basado en la Convención de Personas con Discapacidad, de Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluir mucho más criterios de interseccionalidad, también personas que no hablan el lenguaje español y personas extranjeras que también están en situación de vulnerabilidad. Entonces, estos son como algunos criterios que creo que sería genial que se incluyeran en las leyes, como en la ley de la Ciudad de México o en las leyes locales. Ok, muchísimas gracias, Isabel. No sé si Cris o Adriana tengan alguna adición a lo que acaba de comentarnos Isabel respecto de algún otro delito o la ampliación que debería tener alguna ley local. Sí, a mí me gustaría mucho que se hablara un poco más en términos de los grupos que podrían ser beneficiados más que los delitos, porque como dice Isabel, hay muchos delitos, sobre todo en la Ciudad de México, en los cuales puede que sí exista una responsabilidad de las mujeres, como en el caso del secuestro, y en el caso del secuestro, sobre todo, en el caso de trata de personas también, que son delitos muy, muy complejos y en los cuales no importa en qué nivel de participación se haya tenido, se castiga de manera muy severa. Entonces, preferiría que se hablara un poco más ampliamente en las leyes de amnistía de en qué grupos nos vamos a focalizar para analizar caso por caso si la amnistía aplica o no, en lugar de enfocarnos mucho en delitos. Sé que es muy necesario hablar de los delitos, pero si se pudiera ampliar muchísimo más el análisis caso por caso, sería una ley muchísimo más inclusiva. Gracias. Sí, Adriana, por favor. Yo también coincido con Cris de que más allá de poner supuestos de normativos de tipos de delitos en los cuales automáticamente las mujeres que estuvieran acusadas o sentenciadas por esos delitos deberían ser acreedoras de una amnistía, pensaría más en aquellas desventajas de grupos vulnerables o por ejemplo, o sea, la falta de perspectiva de género que no se consideró en los casos. O sea, ¿qué quiero decir? Y estoy sonando como disco rayado. Creo que todo esto ya está en la normatividad. Claro, no se aplica de manera correcta, pero sí creo que podía reforzarse, no con los tipos penales y supuestos específicos donde personas podían ser acreedoras, sino más allá, crear una comisión se me hace una buena idea, que tenga personas que representen estos grupos vulnerables y que ellos estén vigilando, por ejemplo,
el Instituto de Mujeres que estén vigilando que en un caso en particular no se hayan tomado en consideración probables causas de justificación de un tipo penal. Es decir, no sé, un homicidio por legítima defensa, por ejemplo. Entonces, no más allá del tipo penal en específico, sino que haya como alguien vigilando esa aplicación que existe ya en ley, y para eso hay instituciones que están vigilando en teoría que los jueces y las procuradurías investiguen y impartan justicia con perspectiva de género, pero a lo mejor y sí reforzarlo con esta ley diciendo, está bien, vamos a darle amnistía en los casos excepcionales donde nosotros veamos que claramente hay una violación a alguna causal de justificación. Todo esto, vuelvo a repetir y parezco disco rayado, estas excepciones ya están normativamente reguladas. El problema es que nadie las hace valer. Tenemos unas carencias evidentes en la asesoría jurídica, en la defensoría, tenemos carencias también en falta de perspectiva de género de los ministerios públicos, de los propios jueces. Entonces, creo que está bien que tengamos una ley de amnistía, nada más creo yo que no perdernos la discusión y nuestros esfuerzos únicamente en esto, sino más que nada lograr que esta ley, en vez de ser redundante, más bien sí sea un complemento y que no haya una injerencia directa en la política criminal y esta violación a las facultades constitucionalmente de la autonomía de la Fiscalía. Creo que se podría hacer un mejor trabajo con la figura de la amnistía de lo que se ha hecho. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que vamos con la última pregunta y es, ¿ustedes consideran que la finalidad de esta ley es ponderar la situación de los grupos vulnerables a diferencia de los supuestos de la Ley de Ejecución Penal o el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales? Ok. Entonces, aquí estamos, la pregunta es si esta ley se enfoca propiamente o específicamente en personas o en grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia entre los mecanismos que ya establece el Código Nacional o la Ley Nacional de Ejecución. Isabel, por favor. Sí, yo creo que volvemos un poco al principio. Yo creo que tienen diferentes objetivos la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código de Procedimientos que la Ley de Amnistía. La Ley de Amnistía busca reconocer estas injusticias, más que ponderar a los grupos vulnerables, diría reconocer las injusticias que se han dado a estos grupos discriminados, vulnerables, pero también discriminados históricamente. Entonces, creo que son objetivos totalmente diferentes los de la Ley Nacional de Ejecución Penal. O sea, no puedes comparar una ley que sí prevé, por ejemplo, la preliberación, si te portas bien en la cárcel, o sea, si cumples con un plan, a un reconocimiento de que ese grupo de personas no debió estar en la cárcel. Entonces, creo que son objetivos totalmente distintos, el de la Ley de Amnistía y el de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código. Gracias. Cris, por favor. Sí, claro, totalmente de acuerdo con Isabel. Algo muy importante es identificar cuáles son los fines de todas estas figuras, todas estas otras alternativas. Y hay algo muy importante que tenemos que aclarar, y es que si nosotros nada más estamos pensando en que el fin último de la ley de amnistía es despresurizar el sistema penitenciario o sacar gente de la cárcel, entonces estamos limitando muchísimo cuál es el fin de la ley de amnistía, que es, de nuevo, hacer una reconstrucción del tejido social y hacer una reconciliación entre el Estado y estas personas que se han visto históricamente vulneradas y discriminadas por el sistema de justicia penal en todos los aspectos. Todas las demás alternativas que contemplan tanto la Ley Nacional de Ejecución Penal como el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que buscan es también resguardar los fines de la justicia penal, que la justicia penal es proteger al inocente, perdón, ahorita son los del artículo 20 constitucional, pero no me lo sé de memoria, pero todos estos fines del sistema penal que son también que el culpable no quede impune, que se repare que se asegure la reparación del daño, etcétera. Estos son el propósito último de las alternativas del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la ejecución penal, la reinserción social.
Entonces, no podemos tratar de utilizar uno para solucionar el otro porque no vamos a encontrar una conciliación adecuada. Entonces, si lo que estamos buscando es justicia social y la reconciliación, el reconocimiento de que el Estado no debió de haber perseguido a estos grupos vulnerables desde un inicio, entonces lo que necesitamos es una ley de amnistía. Si lo que necesitamos es limitar el sistema penal, necesitamos despresurizar las prisiones, necesitamos incluso medidas de solución de controversias más efectivas que la prisión, entonces sí, aboquémonos a hacer efectivos estos mecanismos que ya contemplan las leyes existentes. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos para ver qué herramienta vamos a utilizar. Perfecto. Muchísimas gracias, Cris. Adriana, nada más para cerrar. Ojo, yo coincido en que, vuelvo a decir, coincido en el objetivo último que se busca con la ley de amnistía, pero aquí yo pondría como un ojo en algo muy importante. O sea, si realmente creemos que esta comisión instalada permanente va a ser la que va a revisar si ciertos grupos vulnerables que por algo son vulnerables no sean sujetos a un proceso penal y no sean sentenciados, creo yo que si vamos a apelar a que esa institución funcione y no las instituciones que ya tenemos instaladas, tenemos que pensar en un tema de economía, de que hay un monto limitado de recursos y que hay que buscar a dónde vamos a meter esos recursos. Es decir, tener dos instituciones haciendo el mismo trabajo, creo yo que no es una solución viable a largo plazo y es poco eficiente en términos de manejo de recursos. Es decir, si vamos a tener a una fiscalía, tanto locales y estatales, federales, aplicando y tratando de crear estas, o sea, presionándolas para que se apliquen las figuras que ya están previstas en ley y que estén tratando de proteger a estos grupos vulnerables porque también tienen por obligación ese mandato. Y además vamos a instalar una comisión que perpetuamente vamos a querer también que se dedique a sacar personas que injustamente están en la cárcel. Creo yo que hay un problema ahí de escasez de recursos y de poca ineficiencia. Más que nada, o sea, sí entiendo la parte de que pueden convivir los dos tipos de figuras, estoy de acuerdo, nada más lo único que estoy haciendo hincapié en que es la figura como está prevista hoy en día de la amnistía, creo que hace más daño que bien, porque lo que va y el mensaje que manda es decir, todas las leyes que tenemos y los mecanismos de salidas alternas y las figuras que tenemos previstas justamente para no perseguir estos grupos vulnerables y las maneras de salidas anticipadas o con mutación de penas de privativas de la libertad, todo eso no funciona, olvidémoslo, y entonces estamos reconociendo que la fiscalía y los jueces no están pudiendo hacer su trabajo y entonces ahora hay que retomar y centralizar todo desde el Poder Ejecutivo. Ojo ahí, o sea, es un tema que le pertenece o sea, constitucionalmente a la autonomía de la Fiscalía perseguir delitos, que le corresponde a los jueces impartir justicia, y ahora estamos viendo a un Poder Ejecutivo impartiendo justicia. O sea, a modo, y también hay que tener un poco de ojo ahí también y echarle ojo a que cómo vamos a regular esos supuestos. Si todos los supuestos de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable no van a poder ser procesadas, también creo que esa decisión corresponde dentro y debe estar alineada a la política criminal, al plan de persecución penal que se tenga emitida, y no veo que esto esté pasando. O sea, yo lo que estoy diciendo es la ley como se emitió hoy en día tiene una serie de deficiencias, tanto institucionales como de congruencia con los planes de persecución penal que tenemos vigentes el día de hoy. No se puede ver como un ente aislado tratando de tomar decisiones del Ejecutivo de, bueno, por todas las personas que pertenezcan al grupo vulnerable tal, todas esas personas no se van a perseguir. Eso implicaría o sea, se estaría atentando contra la autonomía que constitucionalmente tienen la Fiscalía General de la República. O sea, yo nada más pongo eso sobre la mesa. Bienvenida a la amnistía como una figura extraordinaria, pero si realmente queremos que esta comisión perpetuamente y de manera muy efectiva esté revisando todos los supuestos y sacando personas en supuestos muy amplios, estamos poniendo en riesgo la aplicatividad del plan de persecución penal, de la política criminal. O sea, hay que tener como mucho cuidado con eso, yo nada más diría. Y ahí dejaría mi comentario. Gracias, Adriana. Bueno, únicamente para terminar, si alguien quiere hacer un último uso de la voz de lo que se acaba de mencionar, sino para cerrar con esto.
Sí, yo solo quisiera agregar que sería también muy bueno que, como sucedió en el Parlamento Abierto, que escuchemos a las mujeres privadas de la libertad y liberadas y lo que significa para ellas la amnistía y cómo no les está funcionando la Ley Nacional de Ejecución Penal. Yo creo que más que pasar al Ejecutivo, esta ley está tratando de hacer una coordinación entre el Ejecutivo, entre el Judicial y y con la Fiscalía. Yo concuerdo que no debe de ser perpetuo, Adri. Yo creo que es una medida que esperemos que sí tiene que ir trabajando, insisto, con lo estructural, es lo que mencioné al principio. Creo que hay muchas luchas que tenemos que seguir teniendo y, insisto, vámonos por la regulación. Urge la regulación, vámonos en contra de la militarización de la seguridad pública, vámonos en contra de prisión preventiva oficiosa y que la prisión preventiva sea utilizada lo menos posible. Vámonos a mejorar el tema de procuración de justicia, todos los estereotipos de género que hay, en NX tenemos muchísimos casos, impartición de justicia, tenemos miles de casos de estereotipos de género, ¿no? Entonces, y la transparencia en todas estas medidas. Entonces, pero lo más importante de esta ley, más allá de meternos en un debate que podríamos debatir 8 horas, es lograr que las personas que no deberían de estar en la cárcel salgan. Entonces, yo sí invito que volteemos a ver estas historias. Desde X hemos hecho varios videos donde las mujeres, ellas mismas han hecho los videos y que logremos ver más allá de nosotras y veamos todas esas personas que están privadas de la libertad y no deberían. Ok. Bueno, pues yo, si no hay nada más que agregar, yo creo que podríamos quedarnos con esto. Y pues nuevamente agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación y a seguir discutiendo, ¿no? Creo que es un tema súper amplio, pero pues por lo menos el día de hoy hemos sentado unas bases muy importantes sobre qué es lo que se debería de estar discutiendo, qué es lo que se podría mejorar, qué es lo que se debería de estar pensando en una mejor coordinación, qué es lo que se debería estar tomando en consideración para la ley de amnistía más allá de los delitos, ¿no? Que eso es una intervención que sí o sí tenemos que dar y pues la aportación, ¿no? Desde la sociedad a esta ley de amnistía que, estamos de acuerdo, funge como una reivindicación, ¿no? Una reivindicación de la justicia social de las personas más desfavorecidas, independientemente, por supuesto, de lo que ya existe en la normatividad, en la ley, en el Código Nacional, en la Ley Nacional de Ejecución, que claro que es súper debatible, quizá cómo es que lo estamos planteando el día de hoy, qué es lo que estamos, cómo lo estamos llevando a la práctica, las figuras que tenemos el día de hoy y qué estamos haciendo como sociedad civil para hacerlas efectivas, ¿no? Ok, entonces, pues les agradezco, muchísimas gracias y pues nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Isabel, Prince, Adriana.